Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a la hora de la sostenibilidad avícola. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante importante para las empresas avícolas y es sobre el informe y la circular que sacó Super Sociedades el año pasado sobre los informes en sostenibilidad o los reportes de sostenibilidad que se deben presentar. Entonces el día de hoy tenemos a Pablo Mejía, ya es un amigo más de la casa que nos ha acompañado en varias charlas en la hora de la sostenibilidad. Voy a leer un poco de tu perfil, Pablo, para los que no te conocen, sepan quién eres y ya te daré la palabra. Entonces, Pablo Mejía es ingeniero industrial con maestría en responsabilidad social empresarial, MBA y certificado GRI. Tiene una experiencia de 14 años en formulación y gestión de proyectos, consultorías en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, implementación y seguimiento de sistemas integrados de gestión, análisis financiero de proyectos sostenibles, diseño e implementación de planes y reportes de sostenibilidad GRI, diseño y reingeniería de procesos y gestión con indicadores. Es formador en temas de sostenibilidad y comunicación en sostenibilidad y actualmente socio fundador y gerente general en Arco Consultores. Entonces, Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te doy la palabra. Hola Estefanía. Buenos días a todos y a todas. Me encanta que me presenten como un amigo de la casa, es la parte favorita de la presentación para mí, porque realmente yo sí me considero, desde Arco nos consideramos, digamos, unos amigos del sector. Hemos tenido la oportunidad de trabajar, digamos, con ustedes desde el programa de sostenibilidad, desde que era el programa ambiental y bueno, también con otras empresas del sector, digamos, en los diferentes frentes o retos de lo que tiene relación como con todo este espectro de la sostenibilidad. Y bueno, hoy lo dijiste, vamos a conversar. Yo creo que es posible que haya dudas hoy. Que hayan asistido, digamos, a este espacio porque haya dudas, porque hayan recibido una invitación, pero también es posible que no conozcamos como nada. Entonces, digamos, yo quisiera que hoy fuera más como una conversación. Yo tengo ahí pues como material un poco como para mostrarles, pero pues al final del día la circular la puede leer cualquier persona. Entonces, yo creo que aquí la invitación es que todas esas dudas que vayan saliendo o con las que ustedes vengan, las presentemos, digamos, a través del chat. Yo creo que en la parte como más como de presentación no me voy a tardar mucho tiempo, porque sí preferiría dejar un buen espacio al final, pues precisamente para que podamos como conversar sobre cualquier duda que pueda llegar a tenerse, tanto sobre la circular, digamos, su ámbito de aplicación, los riesgos que hoy existen o no para las organizaciones, y un poco también proyectar, digamos, cuáles pueden ser los pasos para dar respuesta precisamente como a esta invitación. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y tú me confirmas, por favor, Estefanía, si ya la estás viendo. Sí, ya lo estamos viendo. Falta como presentación. Listo. Estamos Está en la viendo. versión esa rara, sí, espérame. Sí, Allá, listo. Ahora sí. listo. Bueno, listo. Entonces, pues bueno, Estefanía, digamos, ya me presentó, yo hago parte de Arco Consultores. Nosotros somos pues una consultora boutique que llevamos, ya vamos a cumplir 11 años, ya no vamos a poder seguir explotando más la celebración de los 10 años en un par de semanas, ya cumplimos 11, pero en este momento tenemos 10 años. En el mercado colombiano, y un poco lo que nosotros hemos hecho en estos 10 años es acompañar sectores productivos o organizaciones como las que ustedes representan en todos estos procesos de vivir y de entender, digamos, su posición dentro de la sostenibilidad. Nosotros trabajamos pues bajo un propósito central, que es hacer de la sostenibilidad una práctica que sea sencilla. Todas las avícolas tenemos avances diferentes, madurez diferente en temas de sostenibilidad, y la sencillez implica entender, digamos, el nivel en el que está cada
una de las empresas y de los sectores relevante que sea cercana al core de negocio, que veamos la sostenibilidad como una apuesta para mantenernos, para entrar a nuevos mercados, para acercarnos a nuestros consumidores, pero también para gestionar riesgos y en ese sentido, digamos, vamos a lograr que la sostenibilidad supere como esa fase más filantrópica o más voluntaria y realmente se vuelve una forma de hacer negocios y creemos pues que de esa manera lograremos ese impacto que es la razón de ser eh, por la cual pues existe Arco. Somos una sociedad de beneficio e interés colectivo, hacemos parte de la red colombiana del Pacto Global de Naciones Unidas y estamos también pues adheridos a los principios de empoderamiento femenino y bueno, digamos eso, pues algunos datos como poco generales, digamos, de lo que somos nosotros a nivel, pues como de consultora. Entonces yo creo que lo primero que hay que plantear acá, digamos, en toda esta conversación es realmente entender qué es esto de la circular básica jurídica. ¿Cierto? Más allá de el capítulo 15 o la invitación que algunas sociedades hemos recibido a esta presentación, es un poco entender de manera un poco más amplia qué es este tema de de la circular básica jurídica. Recordemos que la Superintendencia de Sociedades, como parte del Ministerio de Industria y Comercio, o una entidad, digamos, adscrita, está encargada de, pues, digamos que toda la acción societaria, como todas esas reglas un poco societarias, y bajo la sombrilla de la Superintendencia de Sociedades están las organizaciones, las sociedades controladas. ¿Qué hace que una sociedad esté controlada por la Superintendencia de Sociedades? Que supere unos umbrales de salarios mínimos o de VTs en términos de activos o en términos de ingresos, que fue el año pasado, estaba como en 37, 40 millones de pesos, es decir, 40.000 millones de pesos anuales. Es decir, las organizaciones que tuviéramos, las sociedades que tuviéramos ese nivel en nuestro activo o que tuviéramos ingresos mayores a esos niveles, entramos, digamos, a ser vigilados por la Superintendencia de Sociedades. Otro tipo de sociedades, sociedades que están en liquidación, grupos empresariales, digamos que son entidades o sociedades que tienen como un carácter especial, que también están un poco bajo esa sombrilla de la superintendencia. En su función de control, digamos, y de lineamientos hacia las sociedades colombianas, hay un documento que se llama la Circular Básica Jurídica, que es pues, un documento que emite la superintendencia y que es un documento que está vivo, ¿cierto? Porque es, hagan de cuenta, como si fuera un DUR, un decreto único de los de ministerios reglamentarios en donde están pues diferentes lineamientos y se van incluyendo unos nuevos. Aquí, por ejemplo, en esta Circular Básica Jurídica es en el capítulo 1 en donde se habla de los manejos, digamos, del capital social de cualquier sociedad cuando se crea. En el capítulo 10 está todo lo que tiene que ver con los programas de gestión de riesgo, de lavado de activos, de financiación del terrorismo, o lo que en algún momento, pues, o lo del Sagrilaf, ¿cierto? Eso está acá. Y esta nueva capítulo de recomendaciones o del reporte de sostenibilidad, pues es un capítulo más de esta circular básica jurídica. ¿Listo? Entonces, eso es un poco el marco, digamos, en donde se centraliza esta conversación de la circular básica jurídica. Y hoy el capítulo, que fue un capítulo ya emitido en el 2024, oficialmente incluido dentro de la circular básica jurídica, lo llamamos o está llamado las recomendaciones administrativas para la presentación de reporte de sostenibilidad. En este momento, entonces, son recomendaciones. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más adelante, digamos, del riesgo, del carácter un poco de voluntario o no de este capítulo. ¿Listo? Entonces, importante también reconocer aquí de dónde viene esto. O sea, porque uno se pregunta,
esto es un capricho de la superintendencia o de dónde surge, digamos, esta invitación. Quienes sigan un poco como el desarrollo regulatorio, digamos, de lo que han sido las tendencias, de lo que son hoy en día las tendencias de sostenibilidad, saben que una de las grandes tendencias a nivel mundial es la regulación alrededor del reporte de información no financiera. Las organizaciones hasta ahora, creo que en cualquier parte del mundo, estamos obligadas a reportar nuestra información financiera. Es por eso que nosotros a 31 de marzo de todos los años tenemos ante la Cámara de Comercio, digamos, de la jurisdicción en donde nosotros estemos presentes, hacer una divulgación de nuestra información financiera. Eso es probablemente la información más pública que tenemos las organizaciones. Pero desde hace unos años se viene hablando de si las organizaciones deberíamos estar también obligadas a reportar de manera pública ante las autoridades información que no demuestre nuestro desempeño financiero, sino otro tipo de desempeño. ¿Por qué? Pues por el rol que tenemos las organizaciones en los impactos sociales y ambientales de nuestro entorno. Entonces, ahí empiezan a surgir toda esta serie, digamos, de comentarios y de conceptos, por ejemplo, el de la triple cuenta de resultados, que es básicamente esa monocuenta de resultados financieros, los que presentamos ante Cámara de Comercio, incluirle pues estos dos. Entonces, pues el reporte de información no financiera es un poco un reporte que muestra el impacto ambiental, social y de gobierno corporativo que tenemos las organizaciones. ¿Para qué? Para fortalecer esa transparencia a nuestros grupos de interés o esa rendición de cuentas frente a la manera en que nuestra organización gestiona los diferentes temas de sostenibilidad. En el marco, digamos, de todo lo que es divulgación de información financiera, ha habido como de información no financiera, hoy hay como dos grandes vertientes. Uno es a todos los grupos de interés externos que esperan información, rendición de cuenta nuestra, por ejemplo, nuestros colaboradores, nuestros vecinos, nuestros proveedores, los gobiernos, las autoridades ambientales, ¿cierto? Pero hay otro grupo bien relevante que son quienes toman decisiones, inclusive decisiones financieras, a partir de la información empresarial, es decir, de los impactos, de los riesgos, de las oportunidades de las organizaciones. Aquí estamos hablando bancos, aquí estamos hablando aseguradoras, aquí estamos hablando de gestores de activos, de quienes lideran los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque hoy en día el perfil de desempeño y de riesgo de una empresa va mucho más allá de si tiene liquidez o tiene dinero en una cuenta bancaria. Yo puedo ser una organización que hoy en día tenga liquidez, pero si tengo toda una serie de riesgos sociales, de riesgos ambientales, de incumplimientos ambientales, pues seguramente soy una organización que no tiene un perfil interesante para alguien que vaya a tomar decisiones frente a la posición de la empresa. Y esto precisamente es lo que ha movido, digamos, todo el ecosistema a que se estén empezando a regular. Cuando nosotros vemos en el mundo, ya hay muchas regiones del mundo que ya están regulando todo lo que tiene que ver con el reporte de información no financiera. Entonces vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, como ya hay una directiva general que la están adoptando los diferentes países miembros de la Unión Europea a divulgar información ESG, económica, social y de gobernanza. En Reino Unido hay regulaciones específicas para que las organizaciones divulguen información en términos de derechos humanos y de cambio climático. En Estados Unidos, en algunos estados, también tenemos obligaciones de las hacia empresas de reportar información en cambio climático y emisiones, en Chile, Brasil, Sudáfrica, Canadá, Japón, en fin. En Colombia, inclusive, los, eh, desde la Superintendencia Financiera hay una circular que obliga a los gestores de capital a reportar su información, sus impactos en cambio climático a partir del TCFD. Entonces, esto me parece importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque aunque hoy es una invitación voluntaria, si nosotros vemos lo que está pasando en el mundo y no en un mundo tan lejano,
porque esto no son solamente en Europa, que han sido un poco como los líderes en todo este tema, nuestros vecinos o inclusive en el mismo contexto colombiano, esto ya se está obligando. Entonces, importante que nos llevemos ese mensaje de si vamos a esperar a que ya salga una regulación o vamos a empezar pues a prepararnos precisamente para estar lista. Entonces, cuando nosotros volvemos, digamos, a lo que ha pasado, a toda esta conversación alrededor de la circular básica jurídica y cómo se ha comportado en la línea de tiempo, el primer momento fue en noviembre de 2023, en el que se publicó un proyecto, hagan de cuenta, un borrador del capítulo que se llamó Órdenes Administrativas sobre la implementación del programa de sostenibilidad empresarial. Quienes hayan tenido en su momento la oportunidad, digamos, de conocer este documento, esto por supuesto fue un documento público, recordarán que era un documento que parecía tener una orientación obligatoria, ¿cierto? Que era pues que las organizaciones que superaran ciertos umbrales, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, iban a estar obligadas a presentar este reporte. Entre noviembre y febrero, por supuesto, como todo documento, digamos que está a la luz pública, entró pues en conversaciones, en estudios, y en febrero del año pasado, del 2024, se publica ya, digamos que la circular final, que ya cambió su nombre y se llamó Recomendaciones Administrativas sobre la presentación de reportes de sostenibilidad. Básicamente, ¿qué cambió entre una y otra? Que la publicación de febrero de 2024 ya era un tema voluntario. Es decir, ahí pareciera que toda la conversación que se generó en esos, que no fue un tiempo muy grande, derivó en que inicialmente empezara el ejercicio como pues una invitación voluntaria desde la superintendencia a la presentación de este reporte de sostenibilidad. Quienes cumplan con esos requisitos, un poco con esos umbrales que ahorita les repito, digamos, cuáles son o los recordamos porque no los he dicho. En marzo del año pasado seguramente recibieron una invitación a diligenciar un formulario. Pregunta, ¿alguien de pronto acá? No les voy a preguntar cómo les fue el formulario, pero ¿alguien de acá recibió en marzo del año 2024 esa invitación a diligenciar un formulario por parte de la superintendencia o alguien que recuerde? Pueden levantar la mano, por favor. Listo, la hora nos dice, ustedes recibieron bien, listo. Lina creo que también nos dice, listo. ¿Qué pasó en ese momento? Y un poco cuál fue el mensaje, digamos, desde la superintendencia. La superintendencia en febrero, cuando publica las recomendaciones, dice, estas son unas recomendaciones en nuestra función, digamos, de promover buenas prácticas dentro de las sociedades. Lo que nosotros queremos hacer es entender hoy en día cómo está el ecosistema, es decir, qué tan listas o qué tan preparadas están las sociedades para o qué tan avanzadas o maduras están en este tema. Entonces, se hace a través de esta carta que recibieron algunas de las empresas acá presentes, se les invitó a diligenciar un formulario. Era un formulario, se iban, digamos, había unas preguntas como condicionadas, es decir, si yo respondía que sí, se me abrían otras, o si no otras. En total era más o menos un cuestionario de 90 preguntas, muy de sí o no, no tanto de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero tengo, sino mide usted sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eso pasó hasta mayo del año pasado. En, digamos, comunicaciones que dio la superintendencia, en su momento se invitó cerca como de 4.000, 5.000 sociedades recibieron, digamos, esta invitación. Entonces, este diagnóstico un poco, ¿qué fue lo que mostró? Pues mostró qué tan avanzado o qué tan listo o cuál es el apetito un poco del mercado colombiano de las sociedades para pues este tema. Esto es más, digamos, una interpretación de nosotros desde Arco y es, por supuesto, uno dice, ¿quién respondió? Que era además voluntario, por supuesto, ¿quién respondió este formulario? Pues seguramente las organizaciones que estaban más avanzadas o más maduras,
Entonces después el año pasado empezó como toda una conversación, digamos, activa en diferentes espacios como de diálogo, eh, en donde un poco ahí el sentimiento fue, oiga, las organizaciones parece que sí están como avanzadas, hay un buen apetito, hay muchas organizaciones reportando con sus programas de sostenibilidad. Y este año, en marzo del 2025, se emite una circular externa, que es la terminada en 02, que si ustedes conocen esa circular, se darán cuenta que esa circular tiene un poco como actualizaciones a diferentes capítulos de esa gran circular básica jurídica. Es decir, esta circular externa no solamente tiene el pedacito, la actualización o información relacionada con el capítulo 15, ¿cierto? De las recomendaciones sobre administrativas, sino de otros también. Pero en esta circular externa fue en donde ya se dan como los lineamientos y se hace ahí sí la invitación a que las sociedades publiquen ya ahí sí con un protocolo de cómo se publica, a través de qué plataforma y nos da unas fechas o unos plazos. Esa circular estuvo acompañada de otra invitación directa a las sociedades en información que ha pues manifestado, digamos, la superintendencia. Más de 6.000 sociedades en Colombia recibieron esta invitación ya para que se presentara este año, en estos días. Creo que en estos días estamos iniciando, digamos, como las vigencias de presentación, el reporte de sostenibilidad del año 2024. Es decir, esto ya empezó. Yo creo que esto es lo primero, el primer como mensaje ahí que tenemos que reconocer. Hay organizaciones que ya están presentando y dando respuesta, pues precisamente, digamos, a esta invitación como de la superintendencia. Entonces, esto es de nuevo como la línea de tiempo desde que se originó el ejercicio. Igual recordemos que si nosotros vamos, por ejemplo, a el COMPES 3918, que fue la hoja de ruta que definió Colombia, el gobierno colombiano, para hacer como la apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las metas que tiene Colombia es promover la presentación de reportes de sostenibilidad por parte de las empresas privadas. Entonces, esto, digamos que surge de compromisos como nacionales, de una tendencia regulatoria mundial, y también de pues que la superintendencia o la entidad encargada como de la vigilancia, pues en su rol misional de promover pues ciertas prácticas, pues decide que esta es una de esas prácticas como que quiere promover. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice este capítulo para quienes no los conozcamos? Entonces, este capítulo lo que busca o el objetivo es que las entidades empresariales, es las sociedades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el marco, digamos, del capítulo, las entidades empresariales son las sociedades que están en el ámbito de aplicación. Pero pues esto es básicamente como las sociedades, porque entre otras, esta es una invitación a que también, y lo han dicho públicamente, no solamente las sociedades que están como en ese ámbito de aplicación, si quieren de manera voluntaria hacer su reporte, también lo puedan hacer. Entonces, lo que dice es, este capítulo busca que las entidades empresariales puedan reportar de una manera que sea estandarizada. ¿Por qué estandarizada? Porque es la única manera en que se va a poder hacer una comparación de cuál es el estado. Oiga, en general las empresas colombianas, ¿a qué le están apostando? ¿Le están apostando a carbono? ¿Le están apostando a residuos? ¿Le están apostando a derechos humanos? ¿Le están apostando a género, diversidad e inclusión? ¿Le están apostando a todo? ¿Tiene indicadores? ¿No tienen indicadores? ¿Utilizan estándar GRI? ¿Utilizan estándar SASB? Entonces, es la única manera. Los formularios son la única manera de, pues, estandarizar la manera en que las organizaciones reportan. ¿Y qué es lo que se quiere entender? Pues el impacto que las organizaciones generan en el desarrollo de su actividad, en la sostenibilidad. ¿Sí? Ese es como el gran espíritu del ejercicio. Se habla de estándares internacionales de manera no específica. Ahorita también vamos a hablar un poco, digamos, cuál es la oportunidad que se tiene ahí, orientado a mejorar de nuevo la competitividad de los supervisados. ¿Quiénes son los supervisados? Pues las entidades que están bajo esta sombrillo, que son, digamos, bajo control y supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, yo creo que aquí es importante reconocer
que aunque el gran espíritu, digamos, el gran resultado de todo este ejercicio es un reporte de sostenibilidad por cada una de las organizaciones, ¿cierto?, que están invitadas. La circular tiene un espectro un poco más amplio, que es importante como reconocer, ¿sí? Que no es nada muy ajeno a lo que hacemos las organizaciones en términos de sostenibilidad, pero tampoco podemos desconocer como esa parte. Entonces, aquí hay una primera parte que nos da un poco como los principios rectores, los principios que rigen la presentación de reportes de sostenibilidad y los otros elementos que les digo, que es pues una debida diligencia, un programa de sostenibilidad, ¿cierto? Lo que rige el ejercicio. Entonces aquí tenemos un principio de que haya una actuación oportuna, es decir, de que reportemos de manera oportuna pues esa información. Ahorita ya, pues ayer empezó un nuevo semestre y uno ya empieza a mirar es en 2026, pero la invitación es a que reporten 2024. Entonces ese es uno, o sea, que no se nos retrase mucho como esa divulgación de información, un principio de comparabilidad, que se pueda comparar sectores entre sí, empresas entre sí, que se pueda eventualmente también comparar una empresa entre uno y otro año, que haya un enfoque holístico, es decir, que se interprete tanto la sostenibilidad como lo que publiquemos en el reporte de manera integral. Es decir, esto no es un reporte ambiental, no es un reporte social, es un reporte de sostenibilidad en términos generales, que haya inclusión de grupos de interés, que participen, que la voz y la posición de los grupos de interés se incluya dentro del ejercicio, sea tenido en cuenta, que sea verificable, que toda la información que yo publique, yo esté en capacidad de verificarla. No es un mensaje a que la superintendencia va a verificar lo que reportemos, sino que, pues como en cualquier ejercicio de transparencia, si yo salgo a decir que soy carbono neutro, debería estar en capacidad de mostrar que soy carbono neutro. Y finalmente, pues es un ejercicio de transparencia y divulgación. Y aquí quiero hacerles una pregunta. Para quienes estén como cercanos a temas de estándares de sostenibilidad, ¿estos principios se les parecen a algo? ¿Han visto estos principios en algún otro estándar de sostenibilidad de esos como bien por ahí, bien mencionados? ¿Alguien por ahí se le prende alguna luz? Estos son los mismos principios que tiene, por ejemplo, el GRI. Si ustedes van al estándar 101 del GRI, tenemos exactamente los mismos principios, al estándar 1, perdón, los mismos principios. Son los mismos principios que están en la metodología de reporte integrado, exactamente los mismos. Entonces, aquí también es importante reconocer que la superintendencia, pues el planteamiento que está haciendo viene de otros estándares que ya están siendo utilizados en el mercado. ¿Listo? Entonces, este es un poco como el primer ejercicio que nos plantean aquí. Entonces, aquí es importante también reconocerlo. Si bien el ámbito de aplicación de la superintendencia, no de la circular básica jurídica o del capítulo 15, está dado más por lo que les decía ahorita, por ciertas, por VTs. Al final, cuando hace la cuenta, son datos como bien parecidos. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Oiga, esta circular está dirigida hacia entidades empresariales o sociedades o empresas, ¿cierto? Que hayan alcanzado ingresos, es decir, pues esto es como medio ventas, o que el activo de la organización, recordemos que las ventas son más vía el estado de resultados y el activo es vía el balance general, que superen los 40.000 salarios mínimos. ¿Listo? Esos son en este momento como 57.000, para este año son como 57.000 millones de pesos. Es decir, de entrada y ustedes hagan ahí como la cuenta. Si su empresa está por encima vende al año más de 57.000 millones o tiene un activo, ese es un dato un poquito más difícil de saber, me parece a mí, si uno no es el financiero de la empresa, o si está cercana, porque yo puedo estar en los 50.000,
pero entonces si estoy en los 50.000, pues eventualmente voy a estar dentro de este ámbito de aplicación con corte a 31 de diciembre del año anterior. Es decir, esto sería salarios mínimos del 2024. Ahí se nos baja un poquitico el umbral. Aquí hay una parte que es alguien en algunas conversaciones como medio paradójica y es, oiga, si esto es voluntario, entonces ¿de qué sirve decir esto de ámbito de aplicación? Que al final del día es pues quien quiera. Yo creo que lo que hay que imaginarse es, si esto se regula, probablemente así es que va a quedar regulado. Entonces, si esto llegase a regularse, las empresas que superen esos 40.000 salarios mínimos en ingresos o en activos, pues ahí sí van a estar obligadas. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay unos sectores productivos que son sectores que tienen, digamos, un mayor impacto en el entorno, para los cuales ese umbral de 40.000 baja a 30.000. El sector avícola no hace parte, digamos, los sectores, pues, y el sector agropecuarios, pues, no hacen parte de esto, pero, pues, aquí están, minerio energético, el sector manufactura, construcción, turismo y telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Las sociedades que hagan parte de estos sectores se les baja un poco el umbral frente, digamos que en donde empezaría como a aplicar esta circular. Listo. Si van teniendo preguntas, igual láncelas de una, sin problema. O si alguien las pone ahí también, pues en el chat, Estefanía o Mónica, ustedes ahí como que también me van ayudando. Igual chévere si van saliendo que vayan poniendo de una las preguntas para que no se nos vayan quedando por fuera. Estefanía, adelante. Sí, Pablo, acá cuando tú mencionas con corte el 31 de diciembre del año anterior, estamos hablando entonces del 2024. Así es decir, la invitación de este año, si esto fuera obligatorio, si hoy esto fuera regulado, todas las organizaciones que a 31 de diciembre de 2024 hayan tenido ingresos o activos superiores a los 40.000 salarios mínimos a salario mínimo de 2024, tendrían que hacer este reporte. Ya para el año 2025, publicable en 2026, serían los mismos 40.000 salarios mínimos, pero a el salario mínimo, digamos, vigente en el año 2025. Porque como siempre reportamos año vencido, ahí tenemos que irnos a el corte del año anterior. Ok, listo. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, aquí, recomendación hoy voluntaria. No sabemos esto hasta cuándo va a ser. Seguramente en el momento en que sea obligatorio, va a haber algún periodo de transición, aunque también hay quienes dicen que este es el periodo de transición, porque los periodos de transición de las regulaciones siempre son periodos para pues que las organizaciones o quienes estén dentro del ámbito de aplicación se preparen, pero hay quienes dicen, bueno, pues aquí es que la preparación, ya estamos en la preparación. Esto eventualmente va a ser obligatorio. Entonces, yo creo que la única manera de que esto no sea obligatorio es que el mercado solito se autorregule. Es decir, que todas las organizaciones o una gran mayoría de las organizaciones nos adhiramos a estas recomendaciones voluntarias. Pero cualquiera sea el camino, nuestra recomendación, digamos, desde la consultoría, desde lo que vemos un poco como en los mercados en el mundo, es que las organizaciones nos tenemos que preparar para un escenario, digamos, obligatorio. Si no lo es, pues ya estamos listos. Pero pues que en el momento en que lo sea, nos hayamos preparado. ¿Por qué? Porque esto no es un ejercicio, ya lo vamos a ver, de hoy llegó la regulación, entonces mañana empiezo a elaborar el reporte de sostenibilidad. Hay actividades que nosotros debemos desarrollar de manera previa, que es importante ahí como tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí vuelvo al mensaje que les daba anteriormente y es, si bien el mismo título y de lo que se está hablando y el resultado de la invitación es que las organizaciones publiquemos un reporte de sostenibilidad, para llegar a ese reporte de sostenibilidad hay unas fases previas, unas actividades previas que son mencionadas dentro de la misma circular. Y aquí les invito a, si quieren profundizar, no profundicen en la circular que se envió este año,
porque la circular que se envió este año hacía referencia a la que les dije ahorita de marzo de 2025, hace referencia a un poco como el protocolo para montar o presentar el reporte de sostenibilidad, pero realmente la circular que nos da el capítulo 15 es el que nos dice qué es lo que debe tener, digamos, como todo el ejercicio, es el que está vigente, pues sí, es como atemporal. Y ahí es en donde entramos como en estos conceptos. Entonces, un poco lo primero que nos dice la circular es, oiga, las organizaciones debemos tener un ejercicio, debemos realizar un ejercicio de debida diligencia en todas nuestras actividades y de debida diligencia de triple impacto, ¿cierto? En lo económico, social, ambiental, gobernanza, inclusive ellos le meten que es una clasificación que me ha parecido a mí interesante porque dividen lo financiero de lo económico. Lo financiero lo abordan como las finanzas de la organización y lo económico lo abordan como la manera en que la organización genera un valor económico en el entorno. Es una clasificación curiosa, digamos, que se le suma ahí. Pero entonces esa debida diligencia tiene que ser de manera integral. ¿Qué es lo que nos piden dentro de esa debida diligencia? Y es que nosotros, uno, tenemos que hacer una evaluación, digamos, de nuestras actividades y también definir muy bien cuál es el alcance, digamos, de nuestras actividades y hasta dónde controlamos nosotros. Y ahí entran, por ejemplo, todas estas conversaciones que yo creo que son relevantes en el sector y es, por ejemplo, en esa debida diligencia deberíamos incluir que, por ejemplo, en los integrados, que son, yo creo, conversaciones interesantes que hay que dar ahí, pues, en el ejercicio, a partir precisamente como de ese ejercicio de entender y de evaluar como todas las actividades, tenemos que tener todo un sistema para gestionar esos riesgos que nosotros identificamos que generan nuestras actividades y debemos evaluar el impacto, no solamente el impacto negativo, sino también el impacto positivo y que tenemos que tener un seguimiento, digamos, al resultado. Esto no es nada diferente, si ustedes lo ven, porque asumo que aquí debe haber varias personas, por ejemplo, de perfiles ambientales. Esto es lo mismo que un sistema de gestión ambiental. Uno evalúa, entiende qué actividades tiene o la cobertura que te va a tener el sistema, evalúa los riesgos que tiene y los impactos que se generan ambientales, gestiona y mide. Esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo abrimos. Por eso es que en algún momento también se llamó el programa de sostenibilidad. En esa primera de noviembre del 2000, si quieren me devuelvo aquí un momento, vean que en el 2023 no se hablaba de presentación del reporte de sostenibilidad, se hablaba de la implementación del programa de sostenibilidad, porque al final del día el reporte de sostenibilidad es el resultado de lo que yo gestione o de lo que yo implemente en mi programa de sostenibilidad. Entonces, esta primera parte, perdón aquí, de debida diligencia es todo lo que tiene que ver, digamos, como con montar nuestro programa de sostenibilidad. ¿Listo? Y una vez yo ya tengo el programa de sostenibilidad, es decir, ya he gestionado la sostenibilidad, ahí entro a hacer el ejercicio, digamos, de elaboración del reporte. Entonces, aquí importante, digamos, mencionar como dos cosas. Hoy la invitación, y precisamente para que haya una estandarización, es a que las organizaciones descarguemos un aplicativo que tiene la superintendencia, diligenciemos un formulario que nos va a preguntar diferentes cosas de lo que es sostenibilidad, ¿cierto? Y si nosotros queremos, igual podemos adjuntar nuestro reporte. Es decir, nosotros podemos elaborar nuestro reporte de sostenibilidad, que es el nuestro, que tiene todos nuestros temas materiales, nuestros riesgos y nuestros impactos. Y aparte, vamos a tener que diligenciar, digamos, un formulario. Quienes hagan parte, por ejemplo, de la red del Pacto Global, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el sentido de este ejercicio? Pues precisamente que sea comparable. Tener un formulario es la única manera en que se van a poder como consolidar datos como generales. ¿Qué nos habla frente al reporte de sostenibilidad? Lo primero es que nos dice, oiga, tienen que escoger un estándar internacional. ¿Qué estándar? No nos ha dicho qué estándar. Y en conversaciones, discusiones en las que nosotros pues hemos estado ahí presentes con la superintendencia,
la superintendencia ha sido enfática en, oiga, todo en esta etapa, digamos, de transición, de un ejercicio voluntario, díganos ustedes cuáles son los estándares. Ahora, los estándares son medio claros en el mercado. Es decir, Colombia y Latinoamérica es una región muy GRI, ¿cierto? Muy GRI. Eh, Realmente hay pocos informes. Cuando uno mira, digamos, el ecosistema colombiano, muy pocas empresas están reportando, que reportan con un estándar diferente a GRI. Hay empresas que reportan sin estándar, ¿cierto? Pero todas las que utilizan estándar, una gran mayoría utiliza GRI, pero también hay estándares como el de SASB o estándares, por ejemplo, como un TCFD, aunque TCFD está muy orientado solamente a la parte climática, pero los estándares pues internacionales yo creo que ya están como muy relativamente bien posicionados a nivel mundo. Nos pide que tengamos un índice de contenidos, nos pide que tengamos un perfil empresarial, nos pide que demos un contexto de quién es la organización, en dónde está presente, cuál es la apuesta de sostenibilidad y a que reportemos bajo una estructura de análisis de materialidad. Que esto abre un capítulo completamente nuevo en el ejercicio o un trabajo completamente nuevo en el ejercicio. Por eso lo que les decía anteriormente, esto no es de sentarme yo hoy y empezar a escribir reportes de sostenibilidad. Si nos queremos preparar para esto y no tenemos un análisis de materialidad, probablemente ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar antes de empezar a pensar en el reporte de sostenibilidad. Es decir, ese análisis de materialidad debería ser esa primera preparación antes de pensar en el reporte de sostenibilidad. Yo creo que las organizaciones que ya van a reportar, pues están reportando en estos días, pero las organizaciones, por ejemplo, que recibieron la invitación, no van a reportar en esta vigencia, pero quisieran reportar en una siguiente vigencia. Esta mitad de año que queda la tienen o nuestra invitación es que la utilicen para construir el análisis de materialidad, de tal manera que el próximo año, inicio de año, ya puedan empezar ahí sí a construir su reporte de sostenibilidad. Y que se reporte también todo lo que tiene que ver gestión con sostenibilidad. Mismo comentario anteriormente. Desde el segundo punto, desde índice de contenidos hacia abajo, esto es exactamente lo que nos piden las diferentes metodologías, digamos, de reporte. No es nada ajeno a una metodología de reporte, pues, de sostenibilidad en términos generales. ¿Listo? Aquí hago, digamos, una pausa y me salgo un poquitico de lo que es la estructura de la circular para profundizar un poquito sobre ese concepto, digamos, de materialidad para quienes no estén como tan cercanos al ejercicio. Estefanía, adelante. Pablo, aquí tenemos una pregunta de José de Jesús Uribe y él nos pregunta, una vez enviado el informe 08 de sostenibilidad a las supersociedades, ¿debemos reportar el informe a los grupos de interés voluntariamente? Y la otra Sí, pregunta es, ¿debemos ir pensando en determinar la doble materialidad para informes futuros? listo. Entonces, primera pregunta, sí, dentro de la superintendencia, a ver, la superintendencia ha sido clara, esto no es un ejercicio de fiscalización. La superintendencia no va a entrar en este momento a revisar ni siquiera si lo que le reportaste está bien, y mucho menos si lo ha hecho público. Ahora, dentro del reporte, dentro de la circular, sí se hace énfasis en que esto debe ser público para los grupos de interés. Entonces, por eso es que el formulario que se monta, digamos, en super sociedades en la plataforma, pues va a ser insuficiente. Eso va a tener que estar acompañado de un documento que igual todas las organizaciones, si nos metemos, digamos, a este mundo, lo primero que vamos a hacer es como nuestro documento, porque aquí yo creo que también hay un tema y es que si uno entra, digamos, esto por supuesto requiere un esfuerzo, una energía, unos recursos, pues que no solamente me sirva para yo cargar un formulario en la superintendencia, sino que me sirva también un ejercicio de reputación, de rendición de cuentas, de contarle a mis grupos de interés y un poco como de construcción de marca. Entonces, la recomendación sí es que nosotros lo tengamos público, la tradicional es tenerlo en la página web, pero digamos, este año se ha visto en el mercado algo como interesante, es que las organizaciones están superando ese ejercicio de que
el reporte de sostenibilidad se termina cuando yo lo monto en mi página web y están empezando a hacer ejercicios de, listo, yo lo monté, ya es público, de consulta pública, pero empiezo a tener comunicaciones dirigidas, hago eventos, hago webinars, hago socializaciones, hago mailings, contándole a mis grupos de interés un poco más dirigido. Entonces, eso, digamos, para la primera pregunta, sí. Y la segunda pregunta, frente a la materialidad, a la doble materialidad, sí. En la circular también, cuando se establecen en la parte de definiciones de la circular básica jurídica, de nuevo, la versión 2024, no en la circular, digamos, de este año, la referencia es a que se reporte bajo una estructura de doble materialidad, que ya voy a ir entonces a ese punto. ¿Alguna otra pregunta, Estefanía, y como para que vayamos evacuando? ¿Un No, tema ya no hay más presentado? No. preguntas. No. Listo. Bien. Entonces, bueno, frente a la pregunta que nos acaban de hacer, digamos, a la orientación, digamos, de lo que es la doble materialidad, aquí un poco como un concepto como general. A ver, materialidad, traducción, relevancia. Lo que es relevante. La materialidad surge de un concepto financiero. Y quienes trabajen en las áreas financieras o que trabajen, por ejemplo, con revisorías fiscales, sabrán que una revisoría fiscal, cuando entra a verificar la información financiera de la organización, no verifica el recibo de caja de el bus. Entra a revisar los temas que sean relevantes, que sean materiales, es decir, temas que puedan tener un impacto material o significativo en los estados financieros. ¿Sí? O sea, un recibo de caja de 4.000 no va a cambiar los estados financieros de la empresa, pero una mal contabilización, no sé, de un IVA o una mala contabilización de unos pasivos laborales sí puede ser material, ¿cierto? Relevante. Entonces, cuando empezó todo este tema, digamos, de los informes de sostenibilidad, se hablaba de la materialidad como lo que era relevante para la empresa y para los grupos de interés desde la visión de las expectativas que tenían los grupos de interés para las organizaciones. Sin embargo, eso ha ido migrando en el tiempo porque cada vez nos volcamos más a que las acciones en sostenibilidad de las organizaciones estén orientadas a el impacto, es decir, en donde yo más genere impacto, me enfoco ahí. Impacto positivo, por ejemplo, en la nutrición. Entonces, yo me enfoco en nutrición o en la creación de trabajo local, ¿cierto? O impacto negativo. Yo tengo un impacto negativo en los temas de conciliar familia-trabajo. ¿Por qué? Porque tengo galponeros que pues tienen que trabajar todos los días de la semana, ¿cierto? Entonces, que yo me enfoque en los temas más de impacto, independiente si eso es lo que genere expectativa en los grupos de interés, porque los manejos de expectativas, sobre todo, digamos, en contextos en donde haya debilidad del Estado, hay veces las expectativas de los grupos de interés que yo reemplace la función del Estado. Entonces, por eso nos orientamos más un poco hacia lo que es impacto. Entonces, cuando nosotros se empezó a hablar de este tema de impacto muy desde el GRI, que es una de esas metodologías que yo les decía anteriormente, el GRI decía, oiga, reporte sobre esos temas que representan los impactos más significativos que su organización tiene en el entorno. Entonces, lo que les está diciendo ahorita, si nosotros desde el sector avícola tenemos un impacto significativo en la seguridad alimentaria del país, reporte sobre lo que usted hace en términos de seguridad alimentaria, que tiene que ver todo, pues, con poner un producto que sea sano, que sea seguro para los consumidores, que puedas nutrir, hacer parte, digamos, de una dieta, pero también si hay impactos negativos, también reporte sobre esos impactos. Oiga, es que yo consumo mucha agua y estoy en una zona en donde hay competencia por el agua, pues entonces yo genero muchos olores y tengo muchos vecinos. Y sobre esos impactos es que usted debe reportar. Que esa es un poco la primera materialidad y por eso es que se llama la materialidad de impacto de nuestra organización hacia afuera. Ahora, no tan reciente, pero digamos que sobre todo como que la conversación sí se ha levantado mucho más recientemente frente a la materialidad financiera y es, oiga, usted también debería reportar
sobre aquellos riesgos y oportunidades que la sostenibilidad representa para usted como organización. Entonces, si yo soy esa organización que consumo mucha agua y además estoy en una zona en donde hay poca agua, pues de pronto me va a tocar alimentar las aves a partir de, no sé, comprar agua porque están empezando a limitar las concesiones de aguas. Entonces, pues de pronto ese tema de agua a mí entonces me está afectando. ¿Por qué? Porque no va a poder crecer. O si yo estoy en una zona en donde hay muchos eventos climáticos y mis galpones, la infraestructura de mis galpones está viéndose afectada. Entonces ahí yo también tengo un impacto. O yo estoy en una zona en donde tengo mucha producción tras patio y esa producción está poniendo en riesgo pues la salud de mis aves, pues entonces eso también a mí. Entonces vean que aquí la aproximación es diferente, no es cómo nosotros como empresas afectamos el entorno, sino cómo elementos que están presentes al entorno me afectan a mí. Esto es una zona donde no hay mano de obra porque una minera se llevó toda la mano de obra, entonces pues no tengo gente que trabaje y me tocó importar gente. Entonces, esos digamos que son riesgos. También hay oportunidades. Oiga, es que se puso un impuesto a la carne de cerdo y a la carne de res. Pues esto es una oportunidad para mí, pues porque seguramente la gente va a consumir más pollo o más huevo, ¿cierto? Hoy las aproximaciones y desde la circular es a que cuando nosotros preparemos lo que nosotros vamos a reportar, reportemos tanto temas que responden a la materialidad de impacto, es decir, temas en los que yo impacto, como temas del entorno que me impactan a mí. Y eso es lo que hoy en día se llama la doble materialidad. Entonces, hacia allá es a donde debemos estar orientándonos. Y aquí yo les hago igual una recomendación, uno diría, uy, esto se complejiza más. No se tiene que complejizar más. Al final del día, sería, yo creo que sería ingenuo pensar que una organización solo le pone cuidado a uno o a otro lado. Yo creo que ustedes que son un sector que tiene, digamos, ciertos grupos de interés, como todos, que generan presión, saben que uno no solamente le puede poner cuidado a lo que tiene impacto financiero, pero tampoco le puede poner cuidado solamente a las quejas de los vecinos. ¿Cierto? Hay que estar ahí como un malabarista todo el tiempo poniéndole cuidado a ambas cosas. Y cuando nosotros en las organizaciones establecemos esos planes estratégicos, ni siquiera solamente en el marco de nuestros planes de sostenibilidad, sino planes integrales, normalmente un plan estratégico da respuesta a ambas cosas. Entonces, la orientación sí es a que hoy nos vayamos por pues un ejercicio, digamos, de doble materialidad. Bien. ¿Alguna duda de este punto? Bien, bueno. Entonces, la última, digamos, parte, entonces, como dos, digamos, resúmenes hasta ahora. Primera parte, tenemos que tener un programa de sostenibilidad, que ese programa de sostenibilidad parte de esa materialidad, porque cuando nosotros realizamos el análisis de materialidad, priorizamos unos temas. ¿Por qué? Porque dieron riesgos, porque hicimos una debida diligencia y sobre esos temas es sobre los que hacemos gestión y hacemos control. Y segunda parte, entramos, digamos, ya a reportar nuestro desempeño en sostenibilidad. Y el otro punto es ya, digamos, como la práctica de reporte y es que se debe definir un responsable de quien verifique el reporte. No tiene que ser un externo, puede ser alguien dentro de la organización y la idea es que el reporte sea validado, digamos, por el máximo órgano social, sea junta directiva o la junta directiva delegó en la gerencia general, pero digamos que haya alguien con eh, parte del equipo, pues como que gobierna la organización, que sea un poco quien valide y la información que se está reportando. Creo que había una duda, creo que por ahí había una mano levantada si no estoy mal. Sí, aquí nos está escribiendo David Mantilla, decía cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan las empresas avícolas al momento de recolectar datos y recolectar su impacto social y ambiental de manera precisa y verificable. Eh, a ver, yo diría que en términos de retos, en lo que es como la medición, digamos, de
del impacto, yo siento que hay un tema que hasta ahora no se ha hablado mucho en el sector y que es un tema para mí, del top 3 de temas relevantes en el sector y esto lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, o sea, esa contribución que hacemos a la seguridad alimentaria. Yo creo que esa conversación no está muy madura hasta ahora, no ha sido desafortunadamente como muy explotada desde el sector, pues desde lo positivo, y ahí seguramente cuando empecemos a explotarla, ahí va a haber un reto importante para las organizaciones y es, bueno, yo soy una organización productora de pollo, de huevo o de material genético, ¿cómo mido mi impacto pues como en seguridad alimentaria? Ahora, la realidad también es que cuando uno hace estos ejercicios, digamos, pues de materialidad, identificar riesgos, impactos y oportunidades, no salen muchas sorpresas, ¿cierto? Lo que sale en una materialidad es un identificar tal vez en dónde está botando más corriente o más energía de la que debería estar como destinando y empezar a medir. Pero yo sí creo, y sobre todo, digamos, y aquí no después de Lambón, pero con todos los ejercicios, digamos, que se han hecho desde el programa de sostenibilidad, el diagnóstico de sostenibilidad, ya creo que van en su tercera versión, el sello de sostenibilidad avícola. Yo creo que ahí ya hay un montón de herramientas que uno les están dando información a ustedes como empresas que hacen parte del sector de cuáles son un poco como esos temas prioritarios, qué tan avanzado está mi organización frente al promedio de las otras organizaciones. Por ejemplo, si estoy en el programa, en el diagnóstico de sostenibilidad. Entonces yo diría que ahí no debería haber como un reto muy... Eh, es decir, no, a ver, no estoy diciendo que sea fácil el ejercicio. Lo que estoy diciendo es que yo creo que ustedes ya vienen muy avanzados en ese tema. Simplemente creo que es de aprovechar como todo lo que se ha construido en el sector y un poco condensar como toda esa información. El entendimiento de los estándares siempre va a ser un reto la primera vez, eh, pero los estándares, sobre todo en GRI, cada vez creo que se han reinventado para hacerlos más manejables por parte, pues, como de los usuarios. Sí, aquí también Héctor pues mencionaba algo sobre la matriz de riesgos, que también digamos que esa puede ser como la parte más complicada para avanzar en este tema. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Sí, a ver, yo creo que, digamos, cuando uno entra a hacer un análisis de materialidad, tiene que utilizar precisamente todas esas herramientas y ahí es en donde yo creo que quienes lideramos estos temas de sostenibilidad tenemos que ser muy prácticos y no llegar a nuestras organizaciones como inventarnos pues la rueda. Es decir, cuando yo hago un análisis de materialidad identifico, por ejemplo, qué impactos genero o dentro de los impactos hay riesgos. El riesgo es un impacto negativo que no se ha generado, que no se ha materializado. Entonces yo me voy al programa de seguridad de salud del trabajo. Ahí yo ya voy a tener los riesgos y los impactos en esa dimensión como laboral de seguridad y salud. Si ya tengo un programa de gestión ambiental, pues ahí yo tengo también mi matriz de aspectos e impactos ambientales. Utilizo eso, las organizaciones que han hecho análisis de otro tipo de riesgos, si ustedes tienen riesgos técnicos, que por supuesto sé que los tienen todos, de bioseguridad y todo eso. Entonces yo creo que es como recopilar todo eso que ya tenemos dentro de nuestra organización construido, integrar. Y de pronto ese es el mayor reto, ahorita que lo verbalizo, y es cómo logramos todo ese conocimiento y esa información que ya se ha venido como construyendo y que ya está presente en la organización, cómo logramos integrarla en un lenguaje común, porque yo lo que quiero precisamente con la materialidad es que yo pueda contar todo. Y aquí les doy un ejemplo. Nosotros siempre cuando hacemos estos ejercicios de materialidad para el cliente, entramos en conversaciones y es, uno necesita llegar a un punto en el que uno pueda poner un riesgo, por ejemplo, de una fatalidad, un riesgo de una contaminación de un recurso que no sea reversible y un riesgo, por ejemplo, de reputación de la organización, ponerlos en una misma escala de calificación. Y ahí es como, o sea, cuántas fatalidades equivalen a la contaminación de un cuerpo hídrico, ¿cierto? Pero yo creo que ese es como el reto, ponerlos, integrarlos ahí. Bien. Bueno, entonces este es como ese tercer gran momento, digamos, que es un momento, digamos, que muchísimo más pequeño, más condensado, que es un poco como toda la responsabilidad frente al
al proceso de reporte y a la verificación, digamos, de que el ejercicio esté bien hecho. Y esto yo creo que también es un mensaje que es para mí lo que más se está hablando hoy en términos como de metodologías de sostenibilidad, es cómo elevamos la conversación a la gobernanza de la organización. La sostenibilidad viene hablándose de mucho tiempo, viene viviéndose desde hace mucho tiempo en las organizaciones, pero hay muchas organizaciones en que se quedó como un tema táctico. Tenemos indicadores, tenemos métricas, tenemos programas, inclusive tenemos reportes de sostenibilidad y la alta dirección ni siquiera los conoce. O cuando uno ve hablar a la alta dirección, uno dice, dentro de su discurso no hay nada de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo llegamos a elevar un poco la conversación de sostenibilidad a que haga parte de la conversación de quienes gobiernan? Por eso, lo que era la tripleta o lo que es la tripleta de sostenibilidad económico, social, ambiental, se está migrando a la tripleta de social, ambiental, gobernanza. Y la dimensión de gobernanza es cómo gobernamos la organización, cómo tomamos decisiones en la organización, pensando en el impacto que esas organizaciones tienen, no solamente en los estados financieros de la organización y no solamente en las personas accionistas, sino también en otros grupos de interés y en otras dimensiones de la sostenibilidad, como es la social y la ambiental. ¿Listo? Em, ya digamos la parte final un poco de publicar, y aquí doy, digamos, también respuesta a una pregunta que me habían hecho anteriormente, y es, pues debe ser publicado internamente, debe ser comunicado también hacia los grupos de interés al año, y la publicación desde la circular es que esté en la página web de la organización. Ahora, si nosotros nos adherimos a la circular, lo que les decía, pues como anteriormente, debemos es descargar un aplicativo y diligenciar pues la encuesta, digamos, que nos piden ahí. Esto es, digamos, unos plazos que son sugeridos. Ahora, en conversaciones de la superintendencia, ellos han dicho abiertamente y es, oiga, si yo soy de dígito, de últimos dos dígitos del 01 al 10 de mi NIT, y yo no lo presenté el 1 de julio, igual eso va a estar abierto, después lo voy a poder presentar. Es más, eso estaba abierto desde antes del 1 de julio, pero estos son un poco digamos, como a las recomendaciones que ha dado la superintendencia para que quienes quieran reportar. Y yo creo que aquí el mensaje es un poco lo que les decía ahorita, o sea, quienes recibieron esta invitación y todavía no tienen el reporte, ni siquiera se esfuercen, porque yo creo que de aquí al 10, que eso es la otra semana, no lo van a lograr. Pero está bien, sí nos aseguramos que cuando volvamos a tener esta conversación en un año no estemos en las mismas. Entonces, hoy es el momento para empezar a prepararnos para cuando recibamos en marzo del otro año, que la vamos a recibir, la invitación probablemente seguirá siendo voluntaria, de pronto seguirá, ya empezará a ser obligatoria, pero cuando en marzo recibamos, independiente de voluntaria o obligatoria, pues ya estemos listos como para empezar en nuestro reporte eh, de sostenibilidad. ¿Listo? Ya digamos, ahí sí este es dentro de la circular que se publicó este año, de la 02. Y aquí hablamos del informe 08, es porque en el aplicativo, digamos, está codificado como el 08, así sea digamos, el capítulo 15 de la superintendencia, que hay todo un montón de nomenclatura, pero cuando ya reportemos, digamos, el reporte de sostenibilidad, nosotros descargamos el aplicativo, llenamos, después eso nos da, digamos, un código como un radicado, y ese es el que nosotros vamos a tener. Hay sea quienes quieran entrar o quienes estén en estos días, digamos, en el ejercicio, la superintendencia recientemente ha publicado como unos webinars que hizo en donde se explica paso a paso, muestran pantallazos, inclusive dicen quienes lo estén haciendo como en formato Mac, tiene que comunicarse directamente con la superintendencia porque la extensión como del aplicativo funciona diferente para Mac. También nos dice, oiga, cómo funciona el tema del usuario, cómo creo el usuario, si mi organización ya tenía usuario para alguno de los otros informes que se publican, si este es un usuario diferente. Entonces, toda esa parte como más técnica de lo que es el ejercicio ya de montar el reporte pues en la superintendencia, eso está en esos webinars en el canal de YouTube de la superintendencia.
hay pues información como muy completa, pues como en ese sentido. Y aquí ya un poco entonces, digamos, como el mensaje final que nosotros o que yo les daría es, em, revisen primero bajo ese ámbito de aplicación, asumiendo que fuera obligatorio, porque yo creo que este nuevo, esto va a ser obligatorio. Eh, Miren si estamos o si estamos cerca del ámbito de aplicación, porque les repito, si no estamos en los 40.000, pero estamos en los 37.000 y estamos año a año creciendo, en un año vamos a estar en el ámbito de aplicación. Y ahí yo creo que es un poco también entender como el perfil de riesgo de la organización. Hay organizaciones que prefieren ser más tímidas y dicen, no, yo hasta que eso no salga regulado, yo no empiezo a trabajarle, está bien. Pero yo creo que también hay que pensar la intención detrás de esto, porque el reporte de sostenibilidad ojalá no se haga por responder a una invitación de la superintendencia, sino porque realmente nosotros como organización estamos gestionando la sostenibilidad, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y creemos que eso que estamos haciendo nuestra organización y nuestros grupos de interés merecen, digamos, que sea comunicado. Y para mí, eso es un poco como la mayor como reflexión frente a este tema. Ojalá todas las sociedades se convenzan de esto, lo reporten y nunca esto se vuelva obligatorio, sino que el mismo mercado pues se encargó como de darle el valor a este ejercicio. Cuando nosotros ya estemos listos y digamos como, bueno, ya vamos a entrar en esto, hay que hacer el análisis de materialidad. Desde, digamos que FENAVE y el programa de sostenibilidad, hay yo creo que muchos avances y hay mucha información frente a la materialidad, a esos temas, digamos que son prioritarios para el sector, que yo creo que eso es un insumo tremendamente potente para ustedes. Ahora, no hay que desconocer que igual cada organización, así seamos parte de pues un mismo sector, tenemos condiciones diferentes porque estamos en zonas diferentes, tenemos vecinos diferentes, tenemos autoridades ambientales diferentes, tenemos dueños diferentes, y eso hace pues que cada organización igual sí tenga que tener un análisis de materialidad adaptado, hacer toda la gestión, medición y seguimiento que seguramente ustedes ya lo están haciendo, así no tengan un análisis de materialidad para lo que están en este momento priorizando, pero cuando validemos el análisis de materialidad, posiblemente nos encontremos con algunas cosas, algunos temas que no estamos gestionando, midiendo o a los cuales no estamos monitoreando. De la misma manera que otros sí lo estamos haciendo, y ahí es un poco el ejercicio como de equiparar o de poner en el mismo nivel todos esos temas, y ahí ya estaríamos listos para el reporte. Para el ejercicio de reporte, cuando ya estemos en ese nivel, ahí también hay un mensaje importante y es revisen muy bien y ser muy críticos frente a los estándares. El que Colombia sea muy gris no implica que yo tenga que reportar GRI. Hay metodologías más aptas para una u otra organización, para tipologías. Entonces yo creo que ahí es importante como hacer también un ejercicio de entender cuál es el reporte que mejor se adapta a mí. La idea es que el reporte, la metodología de reporte trabaje para nosotros y no nosotros como organización o equipo de sostenibilidad nos dediquemos medio año a entender cómo nosotros cumplir con los diferentes requisitos del reporte. Entonces, bueno, eso era, digamos, lo que tenía para a nivel como explicativo, digamos, de lo que es el contexto de aplicación, la manera en que podemos dar cumplimiento. Y bueno, yo creo que tenemos aquí unos minutos para tener aquí más preguntas o conversar. Listo, Pablo, muchas gracias por toda esta información, por tu tiempo también para ayudarnos a entender si nos toca o no nos toca reportar ante super sociedades. Acá David Mantilla estaba preguntando, ¿la Superintendencia de Sociedades audita los reportes de sostenibilidad y la veracidad de los datos? No. No, y ahí David, la superintendencia también ha sido muy enfática en que el ejercicio que están haciendo hoy en día está orientado precisamente a entender cuál es como la madurez del sector, en qué se está trabajando, en dónde tal vez hay mayores brechas,
pero para la definición de política pública, no para entrar a fiscalizar, porque ahí hay una realidad que seguramente ustedes pues, se preguntan y es, listo, yo estoy listo, yo tengo el reporte, tengo la materialidad, pero si esto es voluntario y yo me pongo a dar respuesta, entonces ahí también un poco voy a contar mis pecados y después va a venir la superintendencia a fiscalizar o a decirme, oiga, ¿por qué está haciendo eso? La superintendencia ha sido enfática en nosotros no vamos a entrar a revisar, o sea, nosotros lo que queremos saber es en dónde necesitan también apoyo las organizaciones, porque eso, pues, mejor dicho, es información para la construcción de política pública. Entonces, hasta ahora no lo ha sido y en ninguno de los mercados lo ha sido realmente. Y yo ahí sí les digo que cuando uno tiene un reporte de sostenibilidad, el mejor verificador es el vecino o el empleado o la gente que tiene realmente la información como de primera mano. La superintendencia no va a tener esa, digamos que ese conocimiento de uno para entrar a hacerlo. Ahora, si uno entra en este momento, sobre todo en esta etapa que es voluntaria, pues no tiene mucho sentido, digamos, ocultar cosas o tergiversar información un poco como para verse bien. Listo, perfecto. También yo tenía una inquietud y es, ¿hay algún tipo de beneficio sobre las empresas que si bien no están obligadas a reportar, reporten? No. Hasta ahora no, tampoco se ha hablado de algún tipo como de distinción, no. Porque digamos que lo que pensaría allí uno es que si realmente uno quiere que esto, pues digamos que se mueva y se promocione, sí debería haber algún tipo como de incentivo para que las empresas lo hagan voluntariamente. Pero mira que yo ahí creo que el incentivo es, a ver, si yo entro a una página web o si yo miro la comunicación de empresa o si yo estoy buscando emplearme en una empresa y entro y consulto información de dos empresas, si hay una que me habla de sostenibilidad y hay otra que me habla de sostenibilidad, yo, Pablo Mejía, como consumidor, como empleado, como cliente, como proveedor, prefiero trabajar con la que habla de sostenibilidad. Entonces, por eso un poco lo que les decía ahorita, ojalá esto no se vuelva un ejercicio de hacer un análisis de materialidad de un reporte para poder cumplir con la invitación de la superintendencia, es realmente convencernos de que lo que estamos haciendo es valioso y que ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo, porque yo estoy seguro que todas las empresas que están acá están haciendo esfuerzos en sostenibilidad. Así le estemos llamando o no sostenibilidad, estamos haciendo esfuerzos por mejorar nuestros impactos. Entonces, ojalá nos convenzamos que comunicar esos esfuerzos va a estrechar y va a mejorar la relación con nuestros grupos de interés. Entonces yo lo vería más, digamos, desde esa óptica. Listo, perfecto. Bueno, Pablo, acá Juan Trujillo nos dice, en ese orden de ideas, si se ha hecho inversión social con dineros que no entran en los libros contables, pero con representación de la marca, ¿se pueden mencionar todas esas acciones en el informe? En el informe tú puedes mencionar cualquier acción que hagas, inclusive así no te hayas gastado dinero en eso, inclusive acciones que tú hayas hecho para generar impacto. Por ejemplo, si tú lo que hiciste fue construir una red de empresas presentes en tu municipio para entre todas fortalecer capacidades, no sé, institucionales en el municipio. Entonces, el informe es ese espacio en donde tú tienes la libertad para comunicar todo lo que haces, de nuevo, relacionado con lo que es prioritario para ti. La idea es que el informe no se vuelva un listado de acciones aisladas en las que yo trabajo. Y ahí les pongo un ejemplo. Nosotros, empresa de consultoría, sí, nosotros tenemos un punto ecológico en nuestra oficina, pero pues ahí no está nuestro impacto en la sostenibilidad. En nuestro informe de sostenibilidad nosotros no publicamos cuántos de los pocos kilos que generamos al año son reciclables y cuáles se van para algún tipo de aprovechamiento, no. Entonces es más desde ese tipo. Ahora, hay un tema pues no es, digamos, tu pregunta directa, pero creo que es importante mencionarlo y es, hay un tema, digamos, con los grupos empresariales o con las organizaciones que sé que están presentes, digamos, en el sector avícola y es cuando tenemos varias sociedades que trabajamos en conjunto, pero tenemos razones sociales diferentes, porque no sé, porque un NIT es para el cliente institucional y el otro es para el canal de tenderos, no lo sé.
y es en algún momento la superintendencia o inclusive las empresas que hacen parte de una casa matriz y la casa matriz es quien tiene el reporte de sostenibilidad y las empresas, por ejemplo, colombianas reportan información para la construcción del general. Entonces, lo que dijo en algún momento la superintendencia fue, eso está bien siempre y cuando yo tenga el reporte muestre de manera independiente como el resultado de cada sociedad. Que yo creo que eso es complejo. Pues al final del día es Mm, como, no, pues gracias. volver a Entonces yo hacer lo un hago, informe. sí, pues yo hago más bien el de mi sociedad desde el principio y me ahorro ese tema. Y Juan, simplemente ya aquí para cerrar como tu pregunta, recordemos igual que dentro del reporte de sostenibilidad, yo no solamente reporto como inversiones o impacto en términos como económicos, sino también pues en términos sociales, en términos ambientales, y muchos de esos impactos no son tan fáciles de medir. No sé, yo con las empresas de la región creé una cuadrilla para comunicarnos y no sé, mejorar la seguridad de la región porque estamos en un municipio, bueno, no sé. Pues eso hay veces no es tan fácil de medir. Oiga, ¿cuánto bajó la siniestralidad? ¿Cuántos hurtos menos? Pero pues igual es una acción que implicó un esfuerzo y que seguramente tiene ese como sentido y uno lo puede contar también de manera como cualitativa. Ok, perfecto. Bueno, Pablo, no, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por darnos esta información. Solamente voy a hacer dos cuñas que tú ya las mencionaste ahí y una es, nosotros el año pasado junto con Arco Consultores actualizamos la materialidad del sector avícola. Entonces, para la próxima, yo creo que por ahí en 2 semanas, 3 semanas, estaremos también buscando un espacio dentro de la hora de la sostenibilidad para contarles cuál fue esa actualización de la materialidad para el sector avícola, pues que va a ser un insumo bastante importante para las empresas que ya estén interesadas en empezar con su reporte o que ya tengan su informe de sostenibilidad, pues este va a ser un insumo bastante importante para revisar qué asuntos materiales salieron en general para el sector avícola. También recordarles que estamos este año haciendo el diagnóstico de sostenibilidad, que también es una herramienta bastante importante para que ustedes se comparen con el sector en general, qué tan avanzados están o de pronto en dónde están esos retos como organización. Contarles que ya esta semana vamos a hacer el cierre de las empresas y las empresas que pues que no han participado los invitamos a que participen. Realmente es un ejercicio bastante importante para nosotros también para mirar y medir en dónde los podemos acompañar y en dónde están nuestros retos como sector. Y también pues es importante ya que tanto el diagnóstico como tener una materialidad pues también hacen parte de los requisitos que exige el sello avícola de sostenibilidad para también estas empresas que estén interesadas en tener el sello. Entonces, hacerles ese recorderis. Y el último, que es, esperamos que también nos acompañen en septiembre en el Simposio Internacional Avícola de Sostenibilidad, el CISAF. Vamos a estar allí el 16 y el 17 de septiembre. Más adelante les estaremos pues compartiendo videos y el link de inscripción. Entonces los invitamos para que también nos acompañen. Va a ser en Bogotá, en el Hotel Sheraton. Acá nos dice Maritza Pardo, hola, buen día. Si nosotros somos una empresa nueva, debemos empezar a reportar algo. La última pregunta, Pablo. No, a ver, igual acuérdate que el debemos en este momento estamos invitados, o sea, ninguno estamos obligados. Ahora, si esto ya fuera obligado o si quisiéramos hacerlo, si nosotros empezamos operación en 2025 o se creó la empresa en 2025 y superamos como ese umbral de ventas o de activos, vamos a recibir la invitación 2020 en 2026 para publicar en 2025, para publicar la información de 2025. Pero si tú empezaste en 2025, en este momento no te aplicaría porque como no existías en 2024, no tendrías información, digamos, que reportar. Listo. Bueno, Pablo, muchas gracias nuevamente por ¿No? acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. A Nos ustedes por la veremos en la invitación. próxima. Vale. Buen día para todos. Chao, feliz Chao. día.